Hernández, me encuentro en el campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey. Y somos el noticiero Borrego. Y nuestro tema de hoy es la ideología sobre el conservadurismo. Pero para empezar el tema, debo decirles qué es. Es una ideología que defendió a las estructuras existentes como el liberalismo. Se enfrenta a cualquier intento de modificarlas. Esto dio un impacto político durante el cual dio inicio a otra ideología. La geopolítica es la ciencia que estudia la relación entre el medio geográfico y la política. Nace como reacción a la Revolución Francesa en 1789 por los cambios de 180 que proponen todas las estructuras políticas, sociales y económicas. Burke, desde Inglaterra, encarga este primer conservadurismo. Se afianzó como réplica ante la expansión del marxismo y anarquismo a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Carl Smith, muy crítico con la burguesía, sus libertades y su pasividad ante el avance socialista, proponiendo una clara restricción de esas libertades y de la democracia en favor de gobiernos o estados autoritarios. Debido a los gobiernos conservadores, Chile habría logrado de ser de las pocas repúblicas estables desde el punto de vista político y social. Durante la Revolución Francesa, se distinguió la postura radical o conservadora de algunos colaboradores. Por ejemplo, muchos señalaron que de una disposición conservadora como consecuencia de la reforma después de la época napoleónica que dio como resultado cambios económicos y políticos en toda Europa. Los países ganadores, Austria, Rusia, Prusia y Reino Unido, sintieron la necesidad de sellar un tratado de restablecer la paz y estabilidad política en Europa, ya que se experimentaran tiempos de inestabilidad. Un ejemplo en donde se situó a lo largo de la historia el conservadurismo fue en la parte del Congreso de Viena, en donde varios países se unieron aquí en Viena para devolver las tierras que se perdieron y volver al imperio monárquico que ellos tenían. Gracias a Napoleón en su imperio napoleónico alrededor de toda Europa extendiéndose, esto es lo que causó que varios países, incluso Francia, se reunieran de nuevo y volvieran al estado monárquico que tenían. Otro ejemplo del conservadurismo es en la Revolución Francesa, con el rey Luis XVI, en donde el gobierno defendía su postura de la otra, en donde el pueblo es la que pedía, que era el liberalismo. El conservadurismo aquí empezó por el gobierno, en donde estaba luchando para que las cosas siguieran iguales. El conservadurismo es en esta parte, el conservadurismo es el gobierno monárquico. Sobre el conservadurismo en México fue la independencia de México. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, lo cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español. Durante el virreinato, la iglesia continuará siendo pilar fundamental de la educación, lo cual solo estaría destinado a la gente con poder monetario, entregado a privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. Otro ejemplo en México sobre el conservadurismo fue la intervención francesa, ya que en Francia quería gobernar a México y hacer un imperio, pero México en este momento fue conservadurista, ya que trataba de defender el sistema de Francia, el cual era la monarquía. En 2016, Matilda, la película sobre la prima ballerina amante de San Nicolás II, las cosas han llegado a tal extremo que el conservador ministro de Cultura vio obligado a salir en defensa del filme y a condenar las acciones de los extremistas cristianos ortodoxos. El gobierno ruso se ha negado a ver la cinta, ha propiciado una campaña muy agresiva contra la proyección del filme. Esas amenazas han sido de tal envergadura que las cadenas Cinepark y Fórmula Kino, las principales de Rusia, temen por la seguridad de los espectadores. En otras salas de cine pidieron a las autoridades que las protejan mientras la película está en cartelera. Esta semejanza con el conservadurismo es de que el ministro de Cultura no quiso que se proyectara esta película por un cambio en el sistema, lo cual, en la definición del conservadurismo, se refiere a la defensa de un cambio en la estructura de la sociedad. Durante el siglo XIX hubo muchos cambios en cuanto a la ideología conservadora, ya que muchos países se debilitaron en cuanto al aspecto social y económico, mientras que otros se fortalecieron.
debido a que no estaban de acuerdo con el pensamiento liberal, lo que ocasionó una serie de revueltas. En la actualidad, el conservadurismo se refiere a la defensa de un cambio en la estructura de la sociedad, por lo que trata de defender todo, incluso desde la estructura política hasta la social. Debido a que el conservadurismo formó una gran parte de las ideologías en el siglo XIX, hubieron muchos cambios políticos y sociales, los cuales nos han alcanzado en la sociedad actual. Gracias a otras ideologías existió el conservadurismo, ya que defendió su postura en el gobierno. Podemos decir que este fue un gran apoyo de parte de las personas que ven este noticiero. Muchas gracias y hasta la próxima.